Efesios, en el capítulo 5, verso 25, dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Por cuántos son iglesia? ¿Cuántos somos iglesia? ¿Amén? Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Y después sigue diciendo más adelante en el verso 27 que fuese santa y sin mancha. Todos digamos sin mancha. Ahí bien fuerte, sin mancha. ¿Saben que cuando yo era niño en la escuela teníamos una clase que se llamaba caligrafía? No sé si existe hoy en día esa clase porque todo es más con botones y computadoras, pero en mi época prehistórica, ¿cuántos somos de la época prehistórica? Que nos hacían escribir ahí las palabras, tenía que ser bien. Teníamos una hoja especial y teníamos que llevar a la clase de caligrafía una pluma. En Argentina le decíamos una pluma, que era como un bolígrafo que tenía una punta de metal. ¿Sí? Esa punta de metal era con la que uno escribía y tenía que hacer una letra bonita, y adentro del bolígrafo había un cartucho que era con tinta. Esa tinta era recargable, la recargábamos los que también se podía comprar el cartucho nuevo, pero era más barato recargarlo. Entonces uno iba a la clase de caligrafía y empezaba a escribir con la tinta esa lavable que había, una tinta azul. Y me acuerdo que un día estaba en el examen de caligrafía y estaba yo ahí con mi hoja tratando de escribir lo que la maestra había puesto en la pizarra o en el pizarrón. Y de pronto, no sé por qué, mi lapicera se le abre la puntita. No sé si ustedes recuerdan que eran como dos puntas de metal que se unían, pero se abre así y escupe tinta. Y me hace un manchón arriba de la hoja. Y digo, uy, justo en el examen me viene a pasar esto, y ahí estaba el manchón. Entonces yo agarré, saqué mi goma Dos Banderas, me acuerdo de la marca. ¿Alguien conoce la marca Dos Banderas? Yo creo que es una marca local, ahí de donde estaba. Y saco del lado azul, veo que era azul y rojo, ¿no? El rojo era para el lápiz y el azul, ¿a cuánto ya les cayó una lágrima de nostalgia? Azul y rojo, bueno, el azul era para borrar la tinta. Sabio de mí, que trato de empezar a borrar con el lado azul y se me hace una mancha enorme. Entre la goma que de por sí, en lugar de borraba, dejaba como rastros azules también, y la misma tinta que se empieza a esparcir en el papel y lo empieza a dejar horrible. Yo me empiezo a desesperar, muy nervioso de tratar de hacer las cosas bien, empiezo a borrar y ¿saben qué? Me da tanto nervio que me pongo a llorar. Era pequeño. 15, 18 años. Me pongo a llorar y sin darme cuenta las lágrimas se empiezan a caer justo en la mancha de tinta, lo cual la esparce más todavía, y yo con la goma quiero borrar eso, con el agua, con la tinta se me hace un agujero así en la hoja. Fue terrible. Las manchas en el sentido espiritual o emocional muchas veces tienen que ver con esas cosas que tú y yo no podemos quitárnoslas de encima por nuestras propias fuerzas. Las manchas nos hablan de hábitos, de pecados, nos hablan de cosas que se han transmitido de generación en generación, y aunque tú te esfuerzas por hacerlo, parece que lo complicas más. O a veces dices, mejor lo voy a ocultar, lo voy a tapar, pero por algún lado sale. Es como cuando alguien quiere ocultar un carácter enojón. Por algún lado sale, en algún momento la olla explota. ¿Sí? No se puede ocultar lo que hay adentro. Está ahí. Y quizás eso comienza a traerte tristeza. Lágrimas del corazón comienzan a ser esparcidos. El llanto no lo soluciona, sino que comienza a traer más culpabilidad, más condenación. Y la cosa se complica. La mancha, primer punto, es algo que afecta nuestra vida. Y nuestra casa es algo que se repite una y otra vez. Preste mucha atención. Vamos a ir por partes. Levítico en el capítulo 14 dice, y examinará, hablando del sacerdote, y examinará la plaga. Y si se vieren manchas en la pared o en las paredes, preste atención a esa palabra, pared o paredes, de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales
parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Les cuento más o menos el contexto de ese capítulo. Está hablando de cuando hay una plaga, como por ejemplo la lepra. Entonces el Señor establece algo. Si alguien está en su casa y en la pared comienza a ver una mancha media rojiza, media verdosa, ante la duda de que sea una mancha de una enfermedad o de lepra o algo por el estilo, llame al sacerdote. El sacerdote vendrá a la casa y observará y analizará esa mancha. La cerrará a la casa por 7 días y volverá nuevamente. Si la mancha perdura, si la mancha está ahí o ha crecido sobre la pared, lo que tenía que hacer el sacerdote era comenzar a rasquetearla, a arrancar esa mancha, y si no era posible quitaba toda la piedra completa y la enterraba fuera del campamento, de tal modo que la casa pudiera estar libre de toda mancha. La mancha en nuestras vidas a veces tienen que ver con pecados, con debilidades, con patrones que se han transmitido de una generación a otra. Porque fíjense en que ahí dice que la mancha está en la casa. En la Biblia tenemos varios ejemplos acerca de lo que son las manchas. Yo anoté algunos. Abraham, por ejemplo, y sus hijos tuvieron la mancha de la mentira. Abraham mintió, Isaac mintió, Jacob mintió, y eso se pasó de una forma u otra de generación en generación, una mancha que estaba ahí. Gedeón tenía la mancha en su familia del temor, de la pobreza. Cuando Dios lo encuentra, él se estaba escondiendo, tenía miedo que los madianitas vinieran a robarle, estaba escondiendo lo poco que tenía. Después tenemos a Noemí, por ejemplo, que tenía la mancha de la amargura, la mancha de la muerte. La muerte le siguió, le persiguió. Es como que las cosas le salían mal una y otra vez. David y sus hijos, la casa de David estuvo manchada por la inmoralidad sexual. Hubo inmoralidad no solamente en él, sino también uno de sus hijos tuvo incesto con una de sus hijas. Una y otra vez se podía ver ese mismo patrón. Saúl, también podemos ver que tenía la mancha de la rebeldía. Una y otra vez esa obstinación venía a su vida, como que no podía obedecer, estaba ahí marcándolo. Las manchas son etiquetas, son rótulos que el enemigo utiliza para acusarte, para señalarte. Él sabe cuál es esa mancha específica que hay en tu casa, en tu familia, en tu herencia genética, espiritual. Entonces Él la usa para señalarla una y otra vez, para destacarla y de alguna forma para maldecir tu futuro, para maldecir generacionalmente tu futuro. Es tremendo porque cuando usted y yo empezamos a sentir la culpa que nos causa el acusador, que nos causa el enemigo, esa culpa nos impide poder reír, sonreír. El domingo pasado estuvimos hablando de cómo Dios restaura la risa en nuestras vidas. Pero si usted siente culpa, si usted siente condenación en su vida, si usted siente que hay una mancha y una y otra vez viene el acusador y lo señala, entonces usted no puede sonreír, usted no puede reír. Toda persona que se siente culpable, toda persona que se siente condenada por algo, que sabe que ha hecho algo que no está bien, le cuesta poder reír, le cuesta poder sonreír. Y Satanás una y otra vez aprovecha eso para robar de nosotros la capacidad de sonreír, la capacidad de reír, porque la risa, la alegría del corazón es fuerza. Y Él nos quiere débiles. Ahora, hay buenas noticias también con respecto a lo que Dios obra. Miren, en Apocalipsis 12, en el verso 10, dice: entonces oí, Juan está hablando, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora, todos digamos ahora ha venido la salvación. Y dice: el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad, ¿de quién? De su Cristo, Jesús. De Él viene, desde Él viene la salvación, no de nuestros propios méritos, no de tratar de tapar la mancha, no de tratar de luchar contra el enemigo, no de tratar de sacrificarnos en nuestras propias fuerzas, no, viene a través de Jesucristo. Dice: porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador, el que te señala.
El que te dice, no, yo vi lo que hiciste anoche, yo vi lo que hiciste el otro día, yo te observé, yo sé la mancha que tienes. Sí, ahí pareces muy santito en la iglesia, pero yo sé lo que hay ahí atrás. Ese acusador, dice, ha sido lanzado fuera de nuestros hermanos. O sea, el acusador de nuestros hermanos es el acusador de la iglesia, de usted y de mí. Tenemos el mismo acusador. Y lo tremendo es que todos tenemos alguna mancha. ¿Verdad que sí? ¿O acá soy el único? Me van a dejar solo. Todos tenemos alguna manchita en la pared. Entonces Satanás lo sabe, usted lo sabe, y él viene y acusa. Pero ahí dice que gracias a Jesucristo, ese acusador ha sido echado fuera. Dice, el que acusaba delante de nuestro Dios. ¿Vieron cuando acusa a Satanás? Día y noche. No para. O sea, acusa delante de Dios y te acusa a ti, te hace oír esa voz. Dice, y ellos, hablando de nosotros, hablando de la iglesia, le han vencido por medio de la sangre. Todos digamos la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quién es ese Cordero? Jesús. Jesús es el Cordero, y no solo es el Cordero sin mancha, que quita las manchas, el pecado de cualquiera que viene a Él. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1, verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados, todos digamos rescatados. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ahí está hablando de las manchas. Fuiste rescatados de esa oscuridad. Fuiste rescatados de esos hábitos que se repetían una y otra vez, de generación en generación. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual, miren, la cual recibisteis de vuestros padres. Es hereditario. Así como nosotros genéticamente muchas veces recibimos de nuestros padres cierto parecido en los ojos, en el pelo, en el aspecto, hay una herencia espiritual, hay un pecado, hay una iniquidad que se transmite de generación en generación. Y ahí dice de que eso que recibiste de vuestros padres, fuimos rescatados. Y dice, no fueron rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fueron rescatados, ustedes fueron rescatados con la sangre preciosa de Cristo. La sangre de Cristo te rescata. Es tremendo ese sacrificio que hizo Jesús, te rescata de esa herencia genética espiritual que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque su sangre comienza a transformar nuestro ADN. ¿Se acuerdan que hace varios domingos atrás se habló del ADN espiritual que recibimos de Jesús? Entonces, a través de su sangre nosotros comenzamos a tener el ADN de Cristo. Comenzamos a parecernos a Él. Él nos ha rescatado de allí. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero sin mancha que quita el pecado, que quita la mancha del mundo. Ahora la palabra quita ahí, ¿saben lo que significa? Que absorbe, que arranca desde raíz. Les comento algo con respecto a eso de caligrafía. Más adelante salieron unos bolígrafos que, ahí donde yo vivía, que tenían como una almohadillita en la parte de adelante y eran un invento fenómeno porque uno pasaba ese bolígrafo en el error que había cometido de caligrafía con la tinta. ¿Y saben lo que hacía ese líquido o ese producto? Me acuerdo que la marca era Pelican, o Pelican, no sé. ¿Sí? ¿Alguno conoce la marca Pelican? Estaba en otros países. Yo pensé que era de Argentina nomás, por ahí ni era. Bueno, yo me acuerdo de Pelican y me acuerdo que con eso, Pelican le decíamos, no sé si es Pelican o Pelican. Bueno, uno le pasaba donde estaba el error, donde estaba la mancha. Y ese bolígrafo, esa almohadillita absorbía, no sé cómo lo hacía, absorbía la tinta y dejaba la hoja sin mancha. Miren si yo lo hubiera tenido en este examen, hubiera sido diferente. De la misma manera, la sangre de Cristo es tan poderosa que es como una aspiradora. Viene al lugar donde tú tienes esa mancha, esa transgresión, ese patrón que se ha ido de generación en generación y lo absorbe. ¡Ja!
lo arranca, lo desmenuza, lo desintegra. Por eso la sangre de Cristo es tan poderosa. No terminamos de comprender con esta cabeza lo que espiritualmente hace la sangre, pero ahí dice que quita el pecado, quita las manchas. Aquel que comenzó en nosotros esa buena obra de quitar las manchas, de limpiar, Él es fiel y justo para continuar haciéndolos. ¿Saben que la palabra quita ahí también significa algo en presente, constante? El Señor nos ha rescatado del pecado en singular. El pecado es aquello que separó a Adán y Eva, que separó al hombre de Dios y a todos en la humanidad. Esa obra ya ha sido hecha. Cuando usted recibe a Jesús, inmediatamente ya es libre, es rescatado del pecado. Ahora, ahí cuando está hablando de que quita los pecados, está hablando también de los pecados que cometemos constantemente, de esas manchas que vuelven a florecer, de esas manchas que aparecen en la pared de nuestra casa una vez más. Y por eso es que usted y yo necesitamos ir constantemente al altar. Cada día necesitamos ir y vaciarnos de nosotros mismos, vaciarnos de cosas que hemos visto, que hemos pensado, de cosas que hemos hablado, sentimientos tergiversados que se han metido dentro de nuestro corazón y dice, me enojé como mi abuelo, o mira, me parecía mamá o papá en esto, o mira esto. Eso lo llevamos al altar. Y esa naturaleza adámica, esa naturaleza que la Biblia lo llama el viejo hombre viciado conforme a deseos engañosos. Viciado significa que repite una y otra vez. Eso necesita morir en el altar y se tiene que debilitar completamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hebreos 9:14 dice, su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que podamos adorar al Dios viviente. Fíjense que nos rescató. Por su sangre hemos sido rescatados de las tinieblas. Su sangre es la que constantemente quita toda mancha, todo pecado, absorbe eso. Pero su sangre también purifica nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder adorar a Dios. Usted cuando su mente está contaminada, está manchada, usted no ve. Es como si usted tuviera unas gafas adelante y están sucias, están manchadas. Usted no puede ver bien. Pero cuando viene la sangre de Jesús, sus ojos comienzan a ser limpiados, su corazón comienza a ser limpiado, la mente comienza a ser limpiada y usted empieza a contemplar al Señor. Usted dice, es que yo no puedo contemplar al Señor, no entiendo eso. Debemos ir a la presencia de Él para que limpie nuestra mente, limpie nuestros ojos, limpie nuestra conciencia para poder adorar, para poder tener intimidad. La palabra de Dios dice en Mateo 5:8, bienaventurados, bendecidos, benditos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando nuestro corazón está limpio, está purificado, entonces podemos contemplarle. Hemos dejado todo, así como el sacerdote primero pasaba por el altar y después entraba al lugar santo y al lugar santísimo. El orden de Dios sigue siendo el mismo. Ahí sobre el altar dejamos todo lo que empaña nuestra visión, todo lo que empaña nuestro corazón. Si no, lo que estamos haciendo es religión. Estamos siguiendo un modismo, un ritual. Decimos, yo ahora canto, ahora digo determinadas palabras, ahora tengo que hacer esto y esto, yo ya sé cómo es el proceso. Eso está muerto, eso es seco. La relación viva con Dios tiene que ver con contemplarle, con verle, con tener intimidad con Él. Y para eso usted y yo necesitamos un corazón limpio por la sangre de Cristo. Miren lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Es decir, usted no es que nada más solamente contempla al Señor, sino que cuanto más comienza a verlo a Él, el Espíritu Santo comienza a obrar dentro suyo y comienza a transformarlo. No se trata de luchar con nuestras fuerzas. No se trata de decir, oh Señor, yo quiero ser más como Jesús, quiero parecerme, quiero seguir estos 5 o 6 principios, estos pasos, tengo que hacer el no matarás, nada. No, tiene que ver con dejar que Cristo aumente, que Cristo crezca, tiene que ver con verlo más a Él. Fíjense que ahí dice con cara descubierta. ¿Saben lo que dice en el original? Con revelación, sin velo, sin manchas,
sin tapas, porque las tapas no nos dejan ver. Pero dice, cuando tú tienes corazón limpio, mente renovada, mente limpia, puedes ver, tienes la cara descubierta. Cuando lo ves al Señor, cuando realmente ves a Cristo, no una religión, entonces el Espíritu Santo comienza a obrar y te transforma de gloria en gloria. Mire, voy a decir algo muy importante. El Espíritu Santo solo obra en ti, solo te transforma cuando miras a Cristo. ¿Sí? Si tú miras otra cosa, miras personas, organizaciones, doctrinas, religión, no hay transformación. No hay transformación, al menos de parte del Espíritu Santo. Puede ser un amoldamiento a este mundo, un amoldamiento a una religión, pero el Espíritu Santo no obra. El Espíritu Santo obra cuando tú comienzas a contemplar a Cristo a cara descubierta, cuando tienes revelación de Él. Cuando empiezas a verlo a Él, Él comienza a obrar adentro tuyo. Dios no quiere que mires a las personas o a los objetos. Quiere que mires a Cristo. En la Biblia tenemos una línea de historias, de múltiples historias, donde Dios usó a un profeta para sanar a alguien, como por ejemplo el profeta Eliseo. Lo usó para sanar el hijo de una viuda. Ese hijo había muerto. Lo usó para levantarlo. Dios usó objetos, elementos también como la harina para sanar una olla que tenía carne o cosas envenenadas adentro. Le echaron harina. Cuando había aguas amargas, ¿se acuerdan? En el desierto Dios usó una rama y con eso endulzó las aguas. Jesús mismo utilizó barro para sanar los ojos de un ciego. Se ha utilizado aceite. Pero tanto el profeta o los profetas murieron como los elementos, los objetos perecieron. La harina se pudrió o desapareció. La rama se secó. Todo eso dejó de ser. Pero el único que permanece para siempre es Cristo. O sea, el autor de la obra es Jesús. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, todos los objetos, todos los materiales, todas las personas que a veces nosotros admiramos, pasarán. Pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios permanece. Cristo es la palabra, Cristo es el verbo. Nuestros ojos tienen que estar en Él para que el Espíritu Santo pueda obrar, pueda transformar. Miren cómo funciona. Usted observa a Jesús en algún área y tiene una revelación. Y eso transforma un área de su vida. Por ejemplo, Isaías 9:6 dice, y se llamará su nombre. Todos digamos nombre. Nombre significa carácter. ¿Quién es Dios? Hablando de Jesús se dice, y se llamará su nombre. Este es quien es Dios. En otras palabras. Y ahí va a destacar algunos aspectos de Jesucristo. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora vaya lento. Dice admirable. Entonces usted va a la presencia de Dios y dice, Señor, mi vida está siendo monótona, rutinaria, por ahí aburrida. Como que todos los días lo mismo, como que todos los días son grises. Pero tú eres admirable. Hoy yo quiero verte y quiero admirarte. ¿Te ha pasado que alguna vez cuando admiras algo, puede ser un paisaje, una obra de arte, dices, wow, e inmediatamente aparece una sonrisa? Wow, wow. Esa es admiración sobre Dios. Decir, wow, tú eres creativo. Tú haces todos los días algo nuevo. Tu misericordia es hermosa. Eres más brillante que el sol. Tu gloria es resplandeciente. ¡Wow! E inmediatamente vas a empezar a recibir gozo. Vas a empezar a sonreír. Tu vida comienza a ser transformada por el Espíritu Santo en esa área. Tú dices, Dios, tú eres consejero. Necesito consejo. No sé qué decidir. No sé qué hacer. Necesito sabiduría. Estoy entre dos cosas. Señor, quiero verte como consejero. Hoy yo dejo todo en el altar y quiero contemplarte a ti. Y tú comienzas a adorar y el Espíritu Santo viene y comienza a revelarte a Cristo consejero. Y su palabra comienza a guiar tu corazón y empiezas a encontrar sabiduría.
Y sin darte cuenta, cuando tú estás sumergido en el Señor, comienzas a ser llevado a su perfecta voluntad. A veces sin darte cuenta, de verdad. Jesús le dijo a Nicodemo: el viento sopla de aquí para allá, no sabe de dónde viene, no sabe cómo trabaja, nada. Pero puedes ver sus obras, puedes ver los resultados. Así es el Espíritu de Dios. Y Él comienza a soplar tu barca y de pronto, wow, dices: ni lo había planeado, pero estoy haciendo esto, estoy decidiendo esto. Eso es estar en Él, eso es revelación de quién es Él. Dice Dios fuerte. Te sientes débil, cansado, sientes que no puedes, deprimido. Señor, quiero verte a ti, Dios fuerte, Dios fuerte. Cuando yo soy débil, derramaré mi debilidad delante de ti, para que tu fuerza se perfeccione en mi debilidad. Todo lo puedo en ese Cristo que estoy viendo, en ese Cristo que estoy contemplando. Él me fortalece porque Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno. Lo dijimos el domingo pasado. Eso significa que papá está siempre. Siempre. Eterno no es que va a ser en la eternidad. No. Eterno significa va a estar hoy, mañana, todos los días hasta el fin. Él está ahí. Días buenos, días malos, soleados, lluviosos, las cosas salieron bien, las cosas salieron mal. Él celebra contigo tus victorias. Él está en medio del valle de sombra y de muerte. Él está todos los días. Él es Padre, Él está presente y Él te sustenta con la diestra de su poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es papá. Él es príncipe de paz. Ay, Señor, mi vida es un caos, mi casa es un caos, mis pensamientos son un caos, estoy en medio de una tormenta. Quiero verte como paz. Quiero verte a ti como paz. Entonces cuando tú rindes eso caótico de tu vida, esa parte de tu vida, esa mancha, la rindes delante de Él. El Espíritu Santo toma esa cualidad del carácter de Cristo y comienza a vestirte de Cristo. Comienza a vestirte de quién es Él. Y esa paz comienza a embargar tu mente. Guarda tu corazón, guarda tus pensamientos dentro de Él. Cristo ha obrado, Cristo sigue obrando. No hay mancha que sea tan difícil que Él no pueda limpiar. No hay vida que Cristo no pueda transformar. Y termino contándote la historia de alguien en la Biblia. Su nombre era Rahab. Se dedicaba a una de las profesiones menos meritorias que existen. Rahab y su casa tenían una mancha. La mancha se llamaba inmoralidad sexual, se llamaba prostitución. Sea cual fuera el motivo, Rahab se dedicaba a eso. Trabajaba en una ciudad que se llamaba Jericó. Resulta que Dios elige que Jericó iba a ser la primera ciudad que los israelitas iban a conquistar después que salieron del desierto. Y la conquista iba a ser milagrosa de tal forma que todos en el pueblo o todos en la ciudad de Jericó estaban con miedo. Aunque tenían las murallas, las paredes más fuertes, tenían miedo. Resulta que Josué envió a 2 espías para que observaran cómo era la ciudad por dentro. La gente de la ciudad se dio cuenta que eran foráneos, que eran espías, y los empezaron a seguir. Rahab ayudó a estos 2 espías a esconderse en un lugar secreto que tenía en la casa. No sé si era para esconder a otra gente también que venía y por ahí estaban escondiéndose de alguna esposa celosa, no sé cuál era el motivo, pero ya tenía un lugar para esconderse. Y no solo eso, sino que cuando los guardias no encontraron nada, Rahab estaba provista también de los medios para que ellos pudieran escaparse, porque la casa de Rahab estaba sobre la pared, sobre la muralla de Jericó. Y estos espías escaparon por la ventana, se fueron, ya no los encontraron, salvaron sus vidas. Pero antes de irse, Rahab les dijo: yo creo en ese Dios. Por alguna causa ella en ese momento, su fe se activó. Y dijo: yo quiero que por favor recuerden esta casa, recuerden esta pared, este muro. Quizás caigan todos los muros de la ciudad, pero recuerden este muro. Y voy a colgar un cordón rojo, todos digamos un cordón rojo, sobre ese muro manchado. La historia cuenta de que
Toda la ciudad fue destruida, todos los muros cayeron menos una pared. La pared que tenía el cordón rojo. El cordón rojo nos habla de la sangre. Esa sangre preciosa que quita el pecado, que quita la mancha del mundo. Esa sangre que quita esa mancha que el sacerdote veía ahí y decía, esto puede ser lepra. Ha llegado la solución. La solución es la sangre de Jesús. Ese cordón nos habla de la redención, de la transformación. ¿Saben que Rahab fue salva? Su vida, y no solo su vida, sino toda su casa, por ese cordón rojo. Cuando llegaron los israelitas, notaron de que esa pared no se había caído, vieron el cordón y ya tenían la señal, ahí no entren. Ahí no hay que matar a nadie. Pero la historia no termina ahí. Rahab se convierte al Dios de Israel. Rahab se convierte también en una excelente mamá. Habiendo tenido una de las manchas más horribles, Dios escoge restaurar, redimir a esta mujer. Y le da un hijo, su hijo se llama Boaz. Y le da una nuera que se llama Ruth. Le da un nieto que se llamaría Isaí. Le da un bisnieto o un tataranieto que se llamaría David. Y no solo queda ahí. Dios dice, ella va a estar en la línea genealógica del Mesías. Rahab fue un acto profético de Dios, que su sangre sigue obrando, que las manchas siguen siendo limpias, arrancadas, quitadas. Fue una profecía de que no hay vida que no pueda ser transformada por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie en el lugar donde está.